Shalom, amigos. Laila Top. Bienvenidos. Qué gusto verlos. Baruch Hashem. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes que nos sintonicen acá en vivo a través de la plataforma de Meet y también a todos los que después ven posteriormente la grabación en YouTube. Bueno, bendito Hashem, vamos a iniciar con nuestro estudio el día de hoy. Hoy iniciamos un nuevo Sefer del Tanaj. ¿Listo? Hasta ahora finalizamos el libro de Yehoshua. Ya estuvimos viendo por allí las minucias, digámoslo de esa forma, del libro de Yehoshua, de su escritura, quién fue su autor, quién fue el que finalizó la escritura, y ahora nos vamos a entrar en el libro de Shoftim. Entonces, ubicados en la línea de tiempo, una vez fallece Yehoshua bin Nun, ¿sí? Finalizamos el libro de Yehoshua diciendo que se me fue la onda, perdón, muchachos. Los últimos versículos, ¿cierto? Los escribieron entre Elazar, que escribió 4 versículos del 29 al 32, y Pinjas, que escribió el último de todos. Ahora, entonces, entramos a otro mundo, ¿listo? Entonces, el nombre del Sefer, Shoftim, que traduce jueces, ¿sí? Hay incluso una parasha que tiene ese mismo nombre dentro de la Torah en el libro de Bamidbar. Shoftim Besotrim, Hashem dijo que se deben establecer jueces y policías a Moshe Rabbeinu para conservar el orden. Basado en un consejo, miren cómo es de simétrica la Torah, mis amigos. Que en esta parasha que leemos esta semana en todo el mundo, Yitro, se lo dio el consejo Yitro a Moshe, Moshe lo preguntó a Hashem, Hashem lo aprobó y se nombraron jueces, ¿sí? Esto no es casualidad, ni que hubiéramos calculado que empezáramos Shoftim en este día, pero es Boreolam que nos está mostrando cómo es de simétrica la Torah. Muy bien, entonces, ¿qué más decimos sobre Shoftim? El autor, según aprendemos en la tradición oral, fue el profeta Shmuel. ¿Listo? Se atribuye al profeta Shmuel la escritura de este libro. Vamos a abordar 21 capítulos, 618 versículos, el año de escritura, bueno, no digamos de escritura, sino el año en que se desarrollan los hechos más bien, empieza desde el año 2503, después de la creación de Adán en este mundo, ¿sí? Porque la escritura se data de algunos años más adelante, cuando estaba el profeta Shmuel. El predecesor, ya lo dijimos, fue Yehoshua, y el sucesor dentro del orden del Tanaj va a ser el libro de Ruth. Sí, estudiaremos el libro de Ruth después de este. El temario, básicamente, pues como su nombre lo dice, se va a tratar de los jueces que tuvo a Israel luego del fallecimiento de Yehoshua. ¿Listo? Entonces vamos a hacer rápidamente un bosquejo introductorio a este libro. Recordemos que el Tanaj está compuesto de 24 libros, ¿sí? De los cuales pues ya estudiamos uno, Baruch Hashem, hacia profundidad. A medida que va avanzando el estudio, se va poniendo mucho más interesante y mucho más secretos que descubrir. Entonces, si en el libro de Yehoshua podemos avanzar de a 4, de a 5 capítulos por estudio, en este van a ser tal vez un poquito menos, en los de Shmuel, un poquito menos, en los de Reyes, un poquito menos, y así, pero vamos a estudiarlos a profundidad. Muy bien. Entonces, los jueces que están mencionados en este libro de Shoftim son 13. ¿Listo? Vamos a enumerarlos. ¿Listo? A saber, Otoniel fue el que inició después de Yehoshua. Ahí está dentro del paréntesis en la presentación, está escrito los capítulos en los cuales se desarrolla el gobierno, digámoslo de esa forma, de cada juez. El segundo fue Ehud, el tercero fue Shamgar, el cuarto fue Débora, fue la única mujer juez que tuvo a Israel, y ella juzgaba junto con Barak, ¿sí? Entonces Barak no está nombrado como un juez propiamente, porque Barak era, por decirlo de esa forma, la mano derecha de Débora. Vamos a estudiar sobre ella en próximos estudios, sobre Débora. Tenemos a Gideón, luego tenemos al hijo de Gideón, Abimelech.
luego tendremos a Tola, luego a Yair, luego a Iftach, Ibzan, Elón, Abdón y Shimshon. El último que va a ser mencionado en este libro va a ser Shimshon. Y nos van a quedar dos que se nombrarán en el siguiente libro, que será, después de Ruth, seguirá Shmuel. En el libro del profeta Shmuel se nombran los últimos dos que fueron Eli, Anabí y Shmuel, también como juez de Israel. ¿Listo? Entonces, esos son los jueces. Ahora vamos a ver rápidamente, más o menos, una introducción a cada uno antes de tomar ya los capítulos como tal del Tanaj. Entonces, el primer juez fue Otoniel. ¿Listo? Otoniel, Ben Kenash, ¿cierto? El nombre viene a significar León de Hashem, ¿sí? Y era de la tribu de Yehuda, ¿sí? De Yehuda. Fue el primer juez de Israel, hijo de Kenash, quien era el hermano menor de Caleb. Recordemos que Caleb era hermano de Otoniel por parte de madre, no por parte de padre, ¿sí? Caleb era hijo de Jefuné, pero en cambio Otoniel era hijo de Kenash. Sin embargo, como estudiamos en el libro anterior, entonces hay una parte en que Akadosh Baruj Hu nombra a Caleb el kenicita, a Caleb, sí, el kenicita, de lo cual se aprende que, como dicen por acá en este lado del mundo, padre no es el que engendra, sino padre es el que educa. Entonces, al ver que Kenash tomó la labor de criar a Caleb también, entonces hay un pasaje en el que se le reconoce dentro del Tanaj como el padre de Caleb, ¿sí? Su mayor distinción fue capturar Debir, llamado también Kiriat Sefer, en Yehudá, en manos de los Kenanim. Eso ahorita lo vamos a analizar, si alcanzamos hoy, si no, en el próximo estudio, en el cual vamos a ver el secreto que hay detrás de ese nombre, Kiriat Sefer, ¿no? Tiene un nombre interesante. Como recompensa, entonces, recibió a Aksa, la hija de Caleb, eso está en el primer capítulo, quien el mismo Caleb le había prometido a quien conquistara esa ciudad, ¿sí? Su valor fue demostrado una vez más cuando derrotó a Cushan Rishataim, rey de Mesopotamia, quien había oprimido a los israelitas durante 8 años, ¿sí? Su victoria trajo 40 años de paz en el país. Entonces, ojo, aquí se va a marcar una línea de tendencia durante el gobierno de los jueces. ¿Cuál es esa línea de tendencia? Íbamos bien y el juez nos llevaba a Israel, arriado, como se dice, de las riendas, con rigidez, de un momento a otro, ¡pum!, otra vez Israel caía. Y otra vez tenía que levantarse un enemigo contra nosotros que nos uniera, y Hashem levantaba un juez y otra vez subíamos. Y así nos la pasamos, suba, baje. Eso es el correo que vamos a encontrar en el libro de Shoftim. ¿Sí? Interesante que quienes han visto esos equipos de medición cardíaca, eso es lo que hace el corazón, ¿no? El corazón hace todo el tiempo sube, todo el tiempo baja, todo el tiempo sube, todo el tiempo baja, y eso significa que el corazón, o que la persona, mejor dicho, está viva, altibajos, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Pero cuando la persona fallece, ¿qué pasa? Sale una línea plana. Cuando estamos planos, estamos mal, estamos muertos. Tendríamos que estar siempre hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, que significa que estamos vivos. Entonces, este es el camino que nos va a marcar el libro de Shoftim. Y cada nada vamos a ver que hubo paz en Israel tantos años y se levantó tal pueblo, y entonces Hashem sacaba un héroe para que ayudara a Israel de salir de esa opresión. Bien, el segundo juez va a ser Ehud. ¿Listo? El juez Ehud era la tribu de Benjamín, que ahí notamos un cambio interesante, ¿no? Mientras que en los reyes el primer rey fue de Benjamín y el segundo de Yehuda, y los jueces fue al revés. El primer juez fue de Yehuda y el segundo de Benjamín. ¿Sí? Interesante, interesante, es algo curioso que está ahí dentro de esas pertenencias de tribus. Era hijo de Gerá, que era zurdo. ¿Sí? Entonces, Ehud era zurdo. Eso es algo interesante que nos dice allí. Juez de Israel, ¿sí? Con la ayuda de Shem Ehud, liberó a los israelitas de Eglon, rey de Moab. Y después de ese día la tierra tuvo paz durante 80 años. Esto duró más que el anterior. 80 años de Shalom.
Baruch Hashem, no se necesitaron grandes intervenciones porque había alguien que temía a Hashem como líder de la Israel y por lo tanto Israel andaba pianito, como se dice, ¿sí? Entonces él fue elegido por Am Israel para llevar un regalo al rey de Moab, pero Ehud, entonces vamos a ver que fabricó un puñal de 2 filos, lo ocultó bajo la ropa y cuando fue a darle el mensaje a Eglón, se retiraron todos los presentes, se acercó al rey con la mano izquierda, ¿cierto? Tomó el puñal, se lo clavó en el vientre y escapó por el corredor, dejando la puerta encerrada y ya pues escapó y todo bien, ¿sí? Ahí en ese caso, después viene la guerra y se derrotan a 10.000 moabitas y el país entonces tiene Shalom por 80 años. Baruch Hashem. Pero ese rey Eglón que fue, en este caso, el fallecido, tuvo descendientes ilustres, ¿no? Aprenderemos también más adelante. Muy bien. El tercer juez se llama Shamgar, ¿sí? Eso traduciría el que huye. Él fue el tercer juez de Israel. Era hijo de Anat, cuando los Pilishtim iban a invadir a Israel, ¿sí? Entonces, Shamgar, hijo de Anat, los mató y liberó a Israel aniquilando 600 Pilishtim con una quijada de buey, ¿sí? Wow, este muchacho era muy diestro para la guerra. Entonces, también lo vamos a ver, Bezrat Hashem, más adelante, ya con todos sus detalles. Sigue la única juez mujer que tuvimos en la historia, Débora. ¿Listo? Débora viene de la raíz de abeja, ¿sí? Significa abeja, abeja. Entonces fue, aparte de jueza, fue una profetisa, ¿sí? Tiene el carácter de juez, de profetisa también. Aprenderemos entonces cuando hablemos de Débora cuáles fueron las profetisas que hubo en Am Israel, ¿sí? Entonces Débora fue la única mujer juez que tuvo Israel, Am Israel como directora, digámoslo, de todo el país. Listo. Entonces, también era una poetisa, dictaba sentencias, nos va a decir el Tanaj, debajo de una palmera en la tierra de Efraín. Y en el cántico de Débora, que es un cántico que vamos a analizar también detalladamente, entonces aprenderemos que ella se llamó a sí misma la Madre de Israel y pasó por allí también un chascarrillo por ese asomo de ego que tuvo, pero pues Baruch Hashem después reconoció que no lo dijo bien y la inspiración divina volvió a ella. Entonces, después de derrotar a Sísara con la ayuda de Barak y con la ayuda de Yael, que fue quien asesinó a Sisra, el general cananeo, entonces hubo Shalom durante 40 años. ¿Ustedes sí ven? Eso viene de, otra vez, pico, arriba, pico, abajo, y así, 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 que marchaba nuestro pueblo. Y todavía es así, eso no es ahora que sea diferente. Luego seguirá Gedeón, uno de los 3 más destacados de los jueces. ¿Listo? ¿Quiénes son los 3 más destacados? Los 3 más destacados son Gedeón, Jefté o Iftach y pues obviamente Shimshon. Shimshon que fue tremendo, tremendo todo lo que vamos a hacer de Shimshon fue tremendo. Muy bien, entonces Gedeón, su nombre viene de destructor o de guerrero poderoso. ¿Sí? Entonces fue un juez y un guerrero, fue el quinto de los jueces y era considerado como uno de los más sobresalientes por su obra guerrera contra los pueblos enemigos, los midianitas. Era hijo de Joás de la tribu de Menashe, ¿sí? Entonces vemos que como que se rotaba entre tribus. ¿Quién era el juez? Hashem tratando de encontrar por dónde vendría a la postre ese linaje que obtuvo David Amelech a través de todos los méritos que hizo él solito. Muy bien. El siguiente es Abimelech. Sí, Abimelech es hijo de Gedeón. Entonces, por eso el nombre era Abimelech. Mi padre es rey. ¿Sí? Entonces, él decía que Gedeón era el rey de Israel y, mejor dicho, Gedeón dijo eso y le puso ese nombre Abimelech. ¿Sí? Trató de ser rey, mató a sus hermanos para que nadie le disputara su liderazgo y luego se proclamó rey, ¿sí? Pero después hubo conflictos en Shechem, quisieron vengar la muerte de esas personas que asesinó, que eran sus mismos hermanos, y se unieron muchos para pelear contra él. Entonces Abimelech salió a una guerra, venció a Shechem, ¿sí? Y luego mató a los habitantes de la ciudad de Gal, la arrasó y la cubrió de sal.
Entonces tiene secretos, bueno, entonces ahorita solo la introducción. Después también mandó matar a los habitantes de la ciudad de Migdal y Shechem que se habían refugiado en la cripta de un templo y luego la ciudad de Tebes. Sin embargo, cuando él se acercaba a la torre donde estaban refugiados algunos de los habitantes, entonces leeremos que una mujer dejó caer una piedra de molino que le partió el cráneo. Y al verse herido de muerte, entonces él le pide a su escudero que lo mate con la espada para evitar que se diga que lo asesinó una mujer. ¿Sí? Entonces, parece ser que este podría ser el primer indicio de un suicidio. ¿Por qué? Pues al final, si uno mismo le pide tal vez a una persona máteme, pues eso es, sería casi como un suicidio porque uno fue el autor intelectual, no el material. ¿Sí? Entonces, interesante. Luego seguirá Tola. Hay varios Shoftim, hay varios jueces que ni siquiera el libro profundiza mucho en ellos. ¿Sí? Hay pocos versículos, ni siquiera un capítulo entero, que se refiera a que tuvo grandes luchas que hacer, pero sin embargo, siempre hay que resaltar que si el nombre de alguien sale escrito en la Torá, en el Tanaj, eso es porque era una persona muy importante, tuvo un mérito grande de ser llamado en su nombre escrito en los escritos sagrados, ¿sí? No es porque fuera cualquier persona. Entonces, Tola era la tribu de Isahar, ¿sí? Reinó 23 años, fue juez de Israel 23 años. Sucedió a Abimelech como el juez de Israel, ¿sí? Se levantó para librar la tierra de Israel de los ataques de los Pelishtim. ¿Sí? Habitó en Shamir, en la región montañosa de Efraín, donde murió y fue sepultado. No hay mucha más información que nos hable el Tanakh sobre Tolab. Igual sobre Yair, también hay muy poco, pocos versículos que nos habla el Tanakh de él. Era de Gilad, es decir, que era la tribu de Menashe. Recordemos que el territorio de Gilad era territorio de Menashe. Fue el juez que reinó por 22 años, entonces siempre pues reinaban siempre sus buenos años, pero pues no había nada así como de proezas parecidas a los demás, ¿sí? Tal vez están mencionados allí porque lograron mantener un orden sin perder las riendas de la nación, ¿no? Tuvo 30 hijos que montaban 30 burros y 30 ciudades que se llamaban todavía hoy Abot Yair, ¿sí? Eso lo estudiaremos más adelante, ¿sí? Fue sepultado al final en Jamón. Luego tenemos Iftach. Como les dije, este es uno de los más destacados. ¿Listo? Iftach, junto a Gideón y junto a Shimshon, son los tres más importantes. Aunque Iftach solo tuvo 6 años, el reino, digámoslo de esa forma, de Israel. Era miembro de la tribu de Gad, guió a los israelitas a la batalla contra los hijos de Amón y como resultado de un voto tuvo que sacrificar a su hija. Sí, eso lo veremos más adelante. ¿Cómo así que la sacrificó? Hay muchas opiniones referente a eso. Pero hay que rescatar que era la tribu de Gad. Y la tribu de Gad se destacaba porque de ellos, cuando salían a la guerra, dice el Midrash Rabbah, si salían 10.000 soldados de Gad a la guerra, volvían 10.000 soldados, no tenían bajas en combate. Pero no solo eso, sino que los demás sabían dónde había atacado Gad. ¿Por qué? Porque cuando ellos mataban a sus oponentes, los descuartizaban también. Entonces, cuando veían que había una cabeza, brazos, piernas por ahí, por todos lados, decían, uy, por aquí estuvo atacando Gad. ¿Sí? Esa es una característica que tenía en la guerra de la tribu de Gad. ¿Sí? Entonces, hijo de Gilad, Iftach fue desheredado y expulsado por sus hermanos. Era hijo de una concubina de su padre, por lo tanto, fue rechazado, digámoslo de esa forma, despreciado por los demás hermanos. ¿Sí? Entonces, él se trasladó a Tob, pero después de un tiempo, los ancianos de Gilad intentaron convencerlo de que liderara la guerra contra los amonitas, ¿sí? Porque los hermanos no se animaban a hacerlo. Entonces, Iftach se negó, pero dijo que podía aceptar siempre que luego de eso lo nombraran como juez, como rey, digámoslo de esa forma. Entonces él sale a hacer la guerra,
contra Amón, y entonces él hace una promesa precipitada y dice, lo primero que salga de mi casa, eso le voy a sacrificar a Shem. Y lo primero que salió fue su única hija, no tenía hijo hombre, ni más hijas mujeres, sino solo esa chica ahí. Veremos qué fue lo que pasó y qué se pudo haber hecho para evitar lo que pasó. Entonces, ese es Iftach. Luego tendremos a Ibzan. Ibzan, sí, se considera que este Ibzan, amigos y amigas, es el mismo Boaz. Sí, el mismo Boaz, tatarabuelo del rey David, esposo de Ruth. Sí, simplemente tiene otro nombre. Recordemos que a lo largo de las escrituras nos encontramos con cambios de nombres, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, apodos, ramoquetes que el mismo autor reponía, que hacían casi siempre referencia a midot de esa persona, ¿sí? Entonces, ejemplo, en Ruth uno encuentra Mahlón y Kilión, pero en ningún escrito se sabe cómo se llamaban realmente, solo que la escritura les da ese nombre como una manera de ridiculizarlos, toda vez que ellos no estuvieron bien delante de los ojos de Akash Baruj Hu. Entonces, Mahlón significa, bueno, si no estoy mal, es quemadura, y Kilian significa ahogado. Bueno, algo así estoy parafraseando, no lo tengo muy presente en este momento. Entonces, pues, ¿quién le pone hacia un hijo? ¿Quemado y ahogado? Pues, cierto que no, ahí le pone hacia un hijo. Entonces, más hace referencia a Midat. Entonces, si no se tuvieron destacado, el Tanaj lateral les pone un apodo. Entonces, este Ibzan, como les digo, se considera que fue Boaz, ¿sí? Sucesor de Iftach, llegó a ser padre de 30 hijos y 30 hijas, proporcionando además 30 esposas a sus vástagos varones. Falleció luego de ejercer como jefe de la nación por 7 años y fue sepultado en Betlehem. Entonces, por ahí ya empieza a parecer que sí, era la tribu de Judá y por lo tanto encaja con que seguramente es el mismo Boaz. Ok, luego tendremos Elón de Zebulún, viene de Roble, ¿sí? Fue un juez de Israel y sucesor de Ibzán, y estuvo 10 años legislando a Israel y murió y fue sepultado en Ajalón. No hay mucho más que decir, ni en la literalidad ni en lo profundo de este juez de Israel. Luego tendremos a Abdón. Abdón, este juez, su nombre viene de siervo, ¿sí? De Abed. Abed es siervo. Entonces fue uno de los jueces de Israel en la época que mediante la conquista de Canaán por parte de Amisrael, ¿sí? Recordemos algo. Dijimos cuando estudiamos Yoshua, muchos territorios no se conquistaron inmediatamente, pero Yoshua los repartió para que una vez él falleciera y cuando fuera el momento que Akadosh Baruj Hu expusiera, se conquistaran unos territorios y ya sabían de antemano a quién le correspondía cada uno de los territorios. ¿Sí? Entonces acá nos está diciendo que Abdón estuvo en ese momento en que estaba en conquista activa y por lo tanto él tuvo allí participación, ¿sí? Venía de Efraín, era hijo de Hilel, el piratonita, y gobernó Israel durante 8 años. Ahí aparece por primera vez el nombre Hilel, ¿sí? Vean que cuando yo estudié esto hace muchos años, yo creía que el nombre Hilel era de mucho tiempo más acá, por ahí de la época del Talmud, tal vez. Y no, señores, Hilel aparece en el Tanaj, tremendo. Para mí fue una sorpresa, tal vez para ustedes no, pero para mí fue una sorpresa. Ok, y el último juez que estudiaremos en estos días que hagamos el análisis de Shoftim será Shimshon, ¿sí? Shimshon, su nombre quiere significar el que sirve a Shem, que sirve a Elohim. Elohim, el atributo de juicio a Kaush Baruj Hu. Sí, entonces nos viene a contar nuevamente lo mismo, que los Bene Israel habían caído en alguno de los aspectos que va a mencionar a lo largo del libro. En este caso fue con idolatría. Vale, Ashera. Entonces Akash Baruj Hu entrega a Israel en manos de los Pelishtim por 40 años. Eso sí fue largo. Entonces estudiaremos sobre Manoach, que aparece un ángel que habla con él, y con la esposa de Manoach, Atzelponi se llamaba ella, que era estéril, y entonces se le dice que va a tener un niño y es consagrado como Nazir desde el vientre, y es un voto que ya no puedes hacer nunca en la vida, porque el Nazir, cuando es voluntario, pues hace un voto y bien, pero
Después tiene que llevar un corbán cuando acaba su periodo de Nazir. Eso no es eterno, pero en este caso estamos hablando que el Nazir no escogió ser Shimshon, sino que acá el le dijo, usted es Nazir. Entonces no tenía cómo zafarse de su voto de Nazir. Muy bien, entonces dice esta introducción, vamos a adentrarnos en el primer capítulo del libro de Shoftim, Beshem Hashem Nasubonas Leach, que este estudio sirva para refugiar Shlema del niño Bruno Pérez, hijo de Ilse, Hashem le dé, refugiar Shlema, refugiar Nefesh, refugiar Guf, junto con todos los miembros de Am Israel, también para mi hijo Jacob Gutiérrez, Bezra Hashem, refugiar Shlema, refugiar Nefesh, refugiar Guf, junto con todos los miembros de Am Israel. Entonces nos encontramos con que falleció Yoshua bin Nun, Israel. Entonces pregunta Kadosh Baruj Hu, ¿quién subirá a la guerra? Sí, y Yehuda fue la respuesta que dio a Kadosh Baruj Hu. Sí, ¿quién irá a la guerra contra los Kenanim? Faltaban territorios por poseer, entonces manos a la obra. Entonces sube Yehuda y le pide a Shimon que vaya con él. Entonces Shimon se une a Yehuda, se captura parte del territorio de Canaán. Muy bien. Aquí se captura Jerusalén y se prende fuego a la ciudad. Pero entonces, a ver, recordemos que Jerusalén era una ciudad que estaba en dos territorios. Media ciudad en Yehudá, media ciudad en Benjamín, ¿cierto? En la parte de Benjamín fue donde se puso el Bet HaMikdash, en la parte de Yehudá era donde legislaba el Sanedrín. Así estaba equilibrada la ciudad de Jerusalén. Entonces, en este caso, estamos diciendo que cuando leamos el primer capítulo de Shoftim, que nos habla de que se capturó Jerusalén y se le prendió fuego a la ciudad, se está refiriendo propiamente a la parte de la ciudad que se encontraba en territorio Yehuda. A la de Benjamín no se pudo hacer nada. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces acordémonos, porque en ese territorio esos Yebusim eran los descendientes de Abimelech y el nieto de Abimelech estaba vivo. Entonces ellos llegaron con el contrato que hizo con Abraham diciendo que no le haría nunca daño a Abimelech, ni a su hijo, ni a su nieto. Muy bien, vamos a darle la palabra a Julia, dale. Shalom, quisiera saber por qué la ciudad estaba dividida. Ok, bueno, en ese caso tiene que ver con los límites. Normalmente para marcar un límite se utiliza algo que sea ¿cómo se llama esto? Un accidente geográfico, creo que se llama. O sea, una montaña o un río o una planicie, un llano, un valle, ¿sí? Y en ese caso, por Jerusalén pasaba una división, ¿sí? Pasaba si no estoy mal, creo que es un río, lo que las dividía, pasaba por medio de la ciudad, mejor dicho, pero entonces ese río marcaba el límite de Yehuda con el límite de Benjamín. Entonces era por eso, era porque tenían un accidente geográfico que lo demarcaba. ¿Vale? Muy bien. Entonces, luego de que se capturó Jerusalén, entonces también Caleb Ben Jefune, que estaba vivo, ofreció a su hija Aksa como esposa a quien tomara Kiriat Sefer y entonces aprenderemos que le fue su hermano Otoniel mismo quien capturó esa ciudad y se casó con su sobrina Aksa. Entonces Otoniel aprovecha y le pide a Aksa que solicite porción con aguas en su territorio porque había heredado el Negev, ¿sí? Y entonces Caleb le otorga al final Gilot superior y Gilot inferior. Estuvimos de eso hace una semana un poquito, pero ahorita lo aclaramos otra vez. Entonces se toma posesión de la región montañosa, no se pueden despojar los habitantes de la llanura porque tenían carros de hierro, ¿sí? Entonces la ciudad de Hebrón se le dio a Caleb, que lo estuvimos estudiando también, que tiene que ver con su fe que tuvo para ir a rezar en la tumba de los Sabot y pedir por los méritos de los Sabot cuando le inciente a los espías. Entonces recompensa a Kadosh Baruj Hu le da esa tierra a él porque se la merecía. Baruch Hashem. Los Yebusim, entonces no fueron despojados de Jerusalén. Ya lo mencionamos en el territorio de Benjamín, el pedazo de Benjamín, de la ciudad de Jerusalén. Ahí siguieron viviendo los Yebusim hasta el día en que murió el nieto de Abimelech. La tribu de Yosef captura Betel, ¿sí? Un hombre les muestra cómo entrar a la ciudad
por lo que le perdonaron su vida y la de su familia, y se sometió a los Kenanim a trabajos forzados, pero pues no se pudieron despejar totalmente, ¿sí? Ni Menashe, ni Efraín, ni Zebulún, ni Asher desposeyeron a Kenaán. Eso es lo que aprendemos en este capítulo. Pero sí se sometieron a trabajos duros, entonces no se desposeyeron, siguieron viviendo allí, pero se les puso impuestos. Se les puso también trabajos forzados. Ok, Naftalí entonces somete a Bet Shemesh y Bedanat y tienen que hacer trabajo forzado por ellos también. Y al final los Emorim empujaron a Dan a las montañas, pero Joseph sometió a trabajo forzado a los Emorim. Eso es el resumen del primer capítulo. Vamos a analizarlo ahora despacio. Muy bien. Entonces, lo primero, mencionamos que hubo territorios en época de Yeshua que no se habían conquistado, sin embargo, ya se repartieron, ¿sí? Entonces, al saber ya sobre la repartición, luego la conquista empieza a hacerse y cada uno, entonces, tomaba la parte que correspondía. Siempre vamos a encontrar, dice Rabino Behaye, a Yehudá en primer lugar, ¿sí? Siempre, siempre que se decía quién subirá primero, el Ephod o el Hoshen Amishpat o el Urim Betumim, lo que respondiera de parte de Hashem decía, subirá Yehudá primero, Yehudá primero, Yehudá primero, Yehudá está a la cabeza de todos. Entonces, asimismo, dice Rabino Ben-Haye, así va a ser también la Geula. La Geula, esa redención, esa Geula que esperamos desde hace 3000 años, tal vez más, siempre el primero que lo va a anunciar será Yehuda, ¿sí? ¿Cuáles son las rayot? ¿Cuáles son las pruebas? Yeshaya, Isaías 52:7 y Nahum 2:1, ¿sí? Siempre Yehuda va a estar allí. Y entonces, aclarando, en este caso particular, Akash Baruj Hu responde por el Hoshen Amishpat, ¿sí? Un recorderis rápido es que las piedras del Hoshen entonces se difuminaban, ¿sí? Se desaparecían cuando se trataba de saber quién era el elegido para una misión. Pues en este caso, la piedra de la tribu de Yehuda se desapareció y así se sabía que era la tribu escogida por Akadosh Baruj Hu. Yehuda entonces le pide ayuda a Shimón para conquistar los territorios. Sí, vamos a abrir por acá un segundo para acordarnos un poquito. De pronto no nos acordamos bien de cómo estaban distribuidas los territorios de las tribus. Sí, ustedes se acuerdan, pero vamos a recordarlo de todas maneras acá, en el mapita. El mapita nos muestra que la tribu de Yehuda tiene un territorio bastante grande y dentro de él se ubica a la tribu de Shimón. ¿Listo? Entonces acá, le agrandamos un poquito, acá en territorio de Yehuda, adentro estaba Shimón, él no colindaba con nadie más, lo cual nos enseña que Yehudá adoptó a Shimón muy cerca de sí, que se buscaba que Shimón aprendiera las buenas medidas de Yehudá, que aprendiera su temor al cielo, que aprendiera su estudio de Torah. Entonces, así por ejemplo, cuando, no sé, en el colegio, todos pasamos por un colegio, cuando había un estudiante no tan aplicado, entonces lo ponían cerca del que sí era aplicado. Y así estando cerca del aplicado, pues lo más probable era que aprendiera del que sí era juicioso y terminara al final volviéndose mucho mejor. Entonces, eso era el objetivo de poner Shimón dentro de Yehudá. Muy bien. Entonces, hay algo muy interesante que nos nombra acá el Tanaj y es referente a que se capturó a un rey de los Cananim y los Perishim, que se llamaba Adoni Besek. ¿Listo? Adoni Besek. Y este Adoni Besek resulta que hacía algo particular. Cada vez que él tenía una ciudad, tenía en total 70 ciudades, su territorio, entonces cada uno de ellos nombraba como alcaldes, ¿cierto? Y al tener alcaldes en cada ciudad, la prueba de lealtad que les ponía a hacer era que se arrancaran los dedos pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Y así él consideraba que iban a ser leales a él
y esa era la prueba y eso era lo que hacían los alcaldes, ¿sí? Y después entonces, como no marchaban las cosas muy bien, entonces él terminó alimentándolos a todos en su mesa y así, mida que negues mida, entonces vamos a estudiar en el versículo 7 que nos dice, perdón, el versículo 6, cuando Adonibésec se puso en fuga, se fueron corriendo tras él, lo prendieron y le cortaron los dedos pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Y él dice, esto que me ha sucedido es tal como yo he hecho, así me ha pagado Hashem. Después de eso lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Entonces esto nos enseña sobre el Midá que Neged Midá. Mis amigos, siempre el mundo funciona así. Es medida por medida. Sea bueno, sea malo. El mundo, Kadosh Baruj Hu se encarga de devolverlo. Entonces, preferiblemente, tratemos siempre de hacer el bien. ¿Para que Hashem nos devuelva solo cosas buenas? No que hagamos algo malo y creamos que se va a quedar impune. Bueno, que Hashem no lo responda el mismo día, el mismo año. Pero sí, cuando uno me lo espere, viene alguna calamidad y uno dice, ¿por qué me llegó esta calamidad? Entonces, pues Rashem, siempre con temor al cielo. Muy bien, más adelante vamos a aprender que Gedeón quiso hacer algo parecido, ¿sí? Recordemos que Gedeón tuvo un ejército que eran como 10.000 hombres y Hashem le dijo son muchos, entonces hizo una selección y al final fueron 300, ¿no? Entonces, por allí nos cuenta el Midrash Rabba que Gedeón quiso hacer lo mismo, decirles que se arrancaran un dedo por él, para saber que eran leales a Gedeón. Y entonces allí sí tuvo que aparecer Pinjas, intervino. Recordemos que Pinjas tuvo una vida sobrenaturalmente larga. Pinjas estuvo vivo hasta el último juez de Israel. Después de eso, fueron más o menos 350 años desde que murió Moshe Rabbeinu. Entonces ahí sí, ya Pinjas fallece y surgen pues Eli y Shmuel, ¿sí? Entonces, pero eso fue una recompensa también, mira que Nehemías por haber resguardado el honor de Akash Baruj Hu en el incidente con Simri con Cosby, ¿sí? Entonces, por una acción que pareciera que sí, fue como falta de misericordia, como mucho rigor, su recompensa fue grandota, casi 400 años de vida, increíble. ¿Sí? No sabemos cuál de las acciones que hacemos sostiene el mundo. Se prendió fuego a Jerusalén, nos dice el versículo 8, ¿cierto? Se le prendió fuego. Aquí, estudiando hace algunos años con mi esposa, se nos ocurrió que esto tiene que ver como con la cacherización, con la cacherización, porque hay maneras de hacerlo, ¿no? Una se llama agalá, que es por agua, y otra se llama libum, que es por fuego, ¿cierto? Lo que es por agua se cacheriza por agua, lo que es por fuego se cacheriza por fuego, ¿sí? Entonces, por decirlo de alguna manera, si esta ciudad había estado adentrada todo el tiempo en idolatría, adoraban Baales, adoraban a Asherot, entonces había que limpiarla. Y la manera de limpiar la idolatría casi siempre es quemándola, ¿sí? Entonces, eso fue una manera, analizando nosotros lo dijimos, de Libum. Así se pudo kasherizar Jerusalén. Muy bien. Luego nos dice que aparece Otoniel, ¿cierto? Y entonces Otoniel toma la ciudad de Kiriat Sefer, ¿sí? Y recompensa que le había prometido a su hija Axa por mujer. ¿Sí? Entonces, eh, nos recuerdan los jajamim que hay que tener cuidado con lo que uno pronuncia. Porque si uno pronuncia muchas cosas a la ligera, entonces puede pasar que no siempre se ha respondido favorablemente. ¿Listo? Ejemplo. Bueno, aquí Otoniel habló precipitadamente. El que capture a Axa será el marido de mi hija. Sí, fue su hermano Otoniel, pero también Otoniel no tenía medios de sostenerla. Entonces, fue algo precipitado, sin embargo, Hashem respondió favorablemente y dentro de todo lo que pudo haber pasado, la toma a su mismo hermano y él les da una porción hereditaria interesante. Muy bien. Más adelante encontraremos que Iftach abrió la boca también muy rápidamente y dijo, lo primero que salga de mi casa, entonces yo lo sacrifico. Ahí Akash Baruj no respondió favorablemente. Ahí no respondió favorablemente y salió la hija y analizaremos eso después. Y con Shaul, el primer rey de Israel, pasó exactamente. Él dijo, el que derrote al Goliat,
le daré mi hija en matrimonio. Y pudo haber ido cualquiera del pueblo, pero Akash Baruj respondió favorablemente y fue David, ni más ni menos, David Amelech, quien tomó a Mijal como esposa. Entonces, mucho cuidado cuando abrimos la boca, pensemos antes de hablar y no hablemos para después pensar, como dijo alguien por ahí esta semana. Muy bien, entonces, a continuación, entonces aprendemos qué es eso de Kiryat Sefer, ¿sí? Kiryat Sefer se puede entender como leer el Sefer, ¿sí? ¿Cómo leer el Sefer? ¿Eso qué significa? Cuando empezó Yehoshua, después de fallecido Moshe, a ser el rey de Israel, digámoslo de esa forma, el gobernante, resulta que se le olvidaron las salahot. La presión hizo que la Shejina se apartara, y entonces, cuando el pueblo debería hacerle preguntas de la halajá, de cómo proceder, él no sabía qué responder. Entonces, Hashem le dice, ocúpenlos en la guerra, así tienen algo que hacer y no van a estar preguntándolos de la halajá. Muy bien. En este caso, nos dice Rashi que lo que sucedió fue que acá Otoniel reaprendió todas las halajot que habían sido olvidadas por Yoshua. Y por eso el nombre de la ciudad fue Kiryat Sefer, porque leyó el Sefer y sacó la sabiduría que se le había olvidado a Yoshua, y otra vez Israel pudo tener acceso a las halajot aprendidas Misinaí, desde Moshe Rabbeinu. Entonces, es tremendo nombre el de esa ciudad. ¿Por qué se llamaba Aksa? ¿Alguien se acuerda por qué se llamaba Aksa, la hija de Caleb? Lo dijimos hace una semana, a ver si alguien se acuerda. Bueno, pues creo que no se acuerdan, amigos. Se llamaba Aksa porque esta palabra viene a denotar enojo. ¿Listo? ¿Cómo así que enojo? ¿Será que era una mujer enojona? Si las judías no son enojonas, o sea que sí son enojonas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Serán enojonas? ¿No serán enojonas? No, en realidad, el enojo o la derivación de que viene enojo viene a ser porque era la más bella de Am Israel, era la chica más preciosa de todo Am Israel. De manera que al llamarse Aksa significaba que todo hombre que veía a Aksa se enojaba con su esposa porque su esposa era tan bella como la hija de Caleb, como la esposa de Otoniel. ¿Sí? Tremendo Dios. Entonces, lo que nos enseña la Gemara. Muy bien. Entonces, Otoniel, pues ya dijimos, era de la tribu de Yehuda y hermano menor de Caleb. Entonces él, una vez captura Kiriat Sefer, le pide a, a Aksa, su esposa, que hable con Caleb, su hermano, y pues obviamente el papá de ella, para decirle que aunque Otoniel estaba provisto de Torah y tenía mucha Torah porque aprendió todas las alajot, mi Sinaí, ni más ni menos, no tenía nada que ofrecerle a AXA para el sustento, ¿sí? Entonces podía pedir a medios de subsistencia. Por eso aprendemos que él está diciendo eh, em, que le pidiera a su papá una buena porción, y así ellos podrían vivir tranquilos, ¿sí? De aquí hay que aprender también lecciones para la vida, ¿sí? Mis amigos, cuando nosotros, hombres, nos vamos a casar, debemos tener medios básicos de subsistencia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué le vamos a ofrecer a esa esposa que vamos a tomar? Sí, vamos a decir que Torah y mi voz, bendito Hashem, tiene que ser así, ¿sí? Pero hay que pagar el arriendo, hay que pagar el mercado, hay que pagar los servicios, hay que pagar el colegio de los hijos, hay que preparar Shabbat. Ustedes que guardan Shabbat igual que yo, sabemos que Shabbat es otro mercado aparte del mercado normal de la semana. ¿Sí? El gasto de Shabbat debería ser casi equivalente al de los otros días de la semana. Entonces, eso requiere dinero, requiere sustento. Entonces, no está bien que nos casemos y a ver qué pasa, sino que cada hombre debe esforzarse en tener un medio de sustento digno, ¿sí? Que por lo menos le pueda ofrecer lo básico a la esposa que está tomando,
¿sí? Muy importante. Igual ustedes, chicas, señoras, cásense con alguien que les ofrezca algo básico, ¿sí? Esto no se llama ser selectivo, ni clasista, ni nada así, y simplemente es lo que Hashem quiere. Hashem no va a querer que hagamos una pareja que pase necesidades porque sí. Sí, yo me sorprendí porque hace meses aquí en Bogotá estaban pidiendo dinero para una pareja y pues bueno, yo dije, ¿será que son huérfanos o algo? No, resulta que es que el muchacho no quería trabajar para dedicarse a estudiar la Torah nada más. Pues, hombre, la Torah es nuestra vida, la largura de nuestros días. Sí, claro que sí, pero la esposa necesita comer, no tiene ni para la boda, ¿cómo la vas a sostener, amigo? Sentado en la yeshiva, solo si Hashem quiere y te manda un sustento de alguien que duele, bueno, Baruch Hashem, pero si no lo hay, primero trabaja y equilibra los tiempos. Por eso los Jajamim antes decían, 8 horas de sueño, 8 horas de estudio, 8 horas de trabajo, ¿sí? ¿Será que si pasamos esos tiempos? No, el trabajo nos absorbe mucho más. El sueño es mucho menos. Al final el trabajo es el que más se lleva nuestro tiempo. Pero, Baruch Hashem, si tomamos tiempo del trabajo para estudiar Torah, una Mishnah, una, no sé, una Halajá, y en tiempos que serían como de sueño, como en este momento, pues acá estamos sentados estudiando la preciosa Torah también. Entonces, bueno, de cierta manera ya lo equilibramos. Entonces, piensen eso muy bien, señoras y señores, antes de tomar una palabra. Muy bien, entonces nos dice el versículo que Caleb le entrega Gilot alto y Gilot bajo, ¿sí? Más precisamente en traducción sería Gilot superior y Gilot inferior, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que Caleb accede y dice que su hermano tiene mérito, su hija tiene mérito y entonces les otorga una buena porción, ¿sí? Entonces le da Gulot Maim, se llama así, Gulot Maim. Y al darles esto, que viene a significar manantiales, significa que les dio una tierra muy buena dentro del territorio de Yehudá, pero al decir Gilot superior y Gilot inferior, la enseñanza que nos quiere dejar el Tanaj es que aquel que se esfuerza en Hashem, entonces Hashem le proveerá su sustento, ¿sí? Pero no hay que esperarlo sentado. Hay que esforzarse, ahí está diciéndolo claramente los Ramim. Y también que una esposa se puede esforzar por su marido para que para que se concentre en el estudio de la Torah, ¿sí? Entonces, Baruch Hashem, que ese es el equilibrio que debemos tener. Yo les decía cuando empezamos los cursos hace unas semanas atrás, ¿no? La mujer es muy diferente al hombre, entonces aquí en este caso, ella está facilitándole que él pueda estudiar la Torah, más no está ella dedicándose al estudio de la Torah y la Gemara y la Kabbalah. No, 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 la mujer tiene otras. No estoy diciendo que esté mal, pero estoy diciendo que a veces se dedican más a ello y se olvidan de su papel como mujer. Y lo más maravilloso de una mujer es que es diferente a nosotros. Entonces, Baruch Hashem, ya les dije, ¿no? Cuando estemos todos cerca, cuando estemos viviendo juntos, pues, señoras, sacan a su marido de la cama corriendo temprano para sinagoga a hacer shaharit, estudiar Torah. Ya después de que haya estudiado Torah, ahora sí recibanlo con todo el cariño en la casa, pero esa es una función muy importante. Nosotros necesitamos quien nos lleve aliados. Muy bien. ¿Qué más aprendemos por acá? Nos dice el versículo 16, los hijos del Kenita, de quien Moshe fue yerno, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Yehudá, desierto de Yehudá, que está al sur de Arad. Entonces se pusieron a morar con el pueblo. ¿Sí? ¿Quiénes son esos hijos del Queneo? Son los hijos de Yitro. ¿Sí? Los hijos de Yitro no heredaron tierras, ellos no tenían derecho a heredar tierras. ¿Sí? Yitro se volvió a Midian, eso nos aparecerá más adelante en el libro de Barín, pero los hijos de Yitro sí se quisieron unir a Israel, y aunque fueron conversos, no pudieron heredar tierras, toda vez que la repartición se hizo según los que descendían de las 12 tribus únicamente, ¿sí? Ya como funcionan las alajot de Pesaj, ¿no? Si alguien le quería compartir un pedacito de territorio, pues bueno, eso era porque lo querían de buen corazón las personas hacer, más no porque fuese una obligación darles un territorio. Entonces, ellos ayudaron en algunas batallas y se mantenían, ahí sí como se dice, por Tzedakah, ¿sí? Eran muy cercanos a la tribu de Levi,
por Moshe Rabbeinu, y la tribu de Levi manejaba, pues, el flujo de Maaserot y Terumot y todas las leyes que atañen a Israel. Esos hijos de del Keneo, perdón, de Yitro, se dedicaron a la alfarería, ¿sí? Fueron alfareros y habitaron en Jabes de Galad, ¿sí? Ese Jabes, que es mencionado, vamos a encontrarlo varias veces en la escritura, era un hombre bueno y justo y enseñaba la Torá como se enseña en Primera Crónicas 4:10. Entonces hay referencia más adelante. Qué bonito que tenemos cómo enlazar todos los libros. Luego nos aparece Hebrón, ¿no? Perdón, déjenme un segundo y digan qué versículo saltamos. Tu, 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 tu. Hebrón, que se me perdió donde iba. Un segundo, bebacasha. Ok, entonces dice, cuando, el versículo 20, cuando dieron a Caleb, tal como había prometido Moshe, entonces él expulsó allí los tres hijos de Anac, ¿cierto? Entonces se hizo, se desposeyeron a los tres hijos de Anac. Muy bien, pero interesante que Hebrón, como lo vimos en otro momento, miren a ver, les comparto ese, es bueno con dibujitos, uno aprende más, ¿cierto? Con imágenes. Eh, Hebrón era una ciudad de refugio, una ciudad levita. Perdón. Ah, es esta. Muy bien. Entonces, Hebrón, ahí en la pantalla están las 6 ciudades de refugio, 3 al lado del Jardín, 3 al otro lado del Jardín, ¿cierto? La ciudad de Hebrón, que era la más al sur dentro del territorio de Yehudá, fue la que nos dice que se entrega a Caleb. Pero entonces, ¿cómo así que se entregó a Caleb si era una ciudad de refugio? La ciudad de refugio era solo de Coanim, solo de Levín. Entonces, recordemos, lo que era parte urbana pertenecía a Leví, ¿sí? Allí tenían que ir los homicidas involuntarios y aprender de los Kohanim el servicio a Hashem, la Teshuvah, el estudio de la Torah, hasta que fallecía el Kohen Gadol. Una vez fallecía el Kohen Gadol, ahí ya podían salir de la ciudad de refugio. Ok, pero lo que se le entrega a Caleb son los campos y las aldeas. Eso está en Aymara, Masejet Bababatra, en la página 122. Aquí nos dice eso. Entonces, cuando dice Hebrón, no fue ciudad, sino fue la parte rural de Hebrón. Muy bien. Luego nos continúa diciendo que los hijos de Benjamín no expulsaron los Jebusín que habitaban en Jerusalén, sino que los Jebusín siguen habitando con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. Entonces ahí está la prueba. Uno, que este libro lo escribe Shmuel el profeta, porque hasta que Shmuel fallece, todavía allí estaban los Jebusín habitando la parte de Jerusalén que quedaba en territorio de Benjamín. ¿Sí? Ahora también Rashi dice que no solamente se refería a un pueblo, sino que dentro de Jerusalén había como una sección, un barrio, una localidad llamada Yebusí. Entonces también simplemente Yebusí puede hacer referencia no eh, eh, se me fue la onda, a un gentilicio, sino también a un patronímico. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Recordemos que los hijos de Abimelech sacaron el contrato y dijeron, Abraham vino, Abraham su padre, prometió que no nos haría daño, por lo tanto no les vamos a dar nuestra tierra, lo lamentamos, ¿sí? Y una vez, eso lo veremos más adelante, fallece el nieto de Abimelech, apenas que lo entierran, David inmediatamente coge ese territorio de la ciudad, pero eso fue ipso facto. Increíble. Jerusalén tenía entonces dos partes, ¿no? David, hasta segunda de Shmuel, capítulo 5, es que captura esa parte, como lo acabamos de mencionar, perteneciente a Benjamín. Muy bien.
Entonces después nos dice que hubo territorios tomados por Menashe, por Efraín, por Zebulún, por Asher, por Naftalí y por Dan, ¿cierto? Y se nombra a Yosef, que capturó Betel, ¿sí? Un hombre les muestra cómo entrar a la ciudad. Y por lo tanto, ese hombre, al enseñarles cómo entrar a la ciudad, que se llamaba Luz, le parló de la vida. ¿Ok? ¿Qué aprendemos sobre estas cosas? Rabbi Meir enseña en Masejet Sotá que estamos obligados a acompañar a otra persona. ¿Por qué? Porque su recompensa es sin medida. ¿Sí? En este caso, este hombre que se tomó el trabajo de acompañar a los judíos, llevarlos hasta la entrada de la ciudad de Luz y allí decirles cómo podían ingresar, fue recompensado con que su familia vivió. ¿Sí? Entonces, más o menos tratando de parafrasear, la Gemara viene a decir, Rabbi Meir, que es muy importante acompañar siempre a otra persona. Y esa es una de las normas de cuando uno lo visitan. Uno debe salir por lo menos unos metros más allá de la puerta, acompañar a la persona cuando se va de su casa. Y aquí también se está censurando a las tribus que siguen a continuación. Menashe, Efraín, Zebulún, Asher, Naftali, Dan, porque si seguimos el orden de la lectura, nos va a decir el Tanaj que estas tribus no sacaron a los Kenanim. Entonces Rashi dice, están mencionados en este contexto, simplemente es para resaltar un aspecto negativo, y es que se empezaron a traicionar a Kadosh Baruj Hu. Por lo tanto, dejaron vivos muchos Kenanim. ¿Sí? Tal vez quisieron hacer muchos tratados de paz, pero en realidad solo había que respetar dos, ¿sí? Lo vimos en Yehoshua. Número uno, pues el de Abimelech que acabamos de mencionarlo, ya lo sabemos. Número dos, el de otro pueblo que llegó donde Yehoshua, haciéndose pasar por visitantes de otro territorio, que querían unirse a Israel porque habían visto las proezas de Hashem desde que salieron de Misraim, ¿sí? Pero en realidad eran engañadores y Yehoshua no averiguó, Yehoshua no investigó, el Sanedrín tampoco, hicieron un pacto, firmaron el pacto con el nombre de Akadosh Baruj Hu y eso no se podía deshacer. Por lo tanto, esos conversos que quedaron allí, aunque no tuvieron intenciones puras, sus hijos fueron aguateros y leñadores del Bet HaMikdash ya cuando Shlomo Amelech empieza la construcción. Esos dos tenían su cuarta, ¿sí? Tenían un juramento en el nombre de Hashem, pero los demás pueblos que habitaban la tierra de Israel no tenían una cuarta, no tenían un pacto que involucrara el nombre de Hashem, y la orden era desaparecerlos. Entonces, ¿cómo funcionaba? Recordemos que la Torah nos dice, primero se le ofrece la paz, que la abandonen por las buenas de la ciudad. Si no, después le hace un sitio a ver si salen, y si no salen con la ciudad sitiada, entonces se les hace ahora sí la guerra. Entonces, tal vez por saltarse todo eso, simplemente hicieron tratados de paz las tribus con los demás habitantes y ahí empiezan los dolores de cabeza. Ahí es donde empiezan los problemas, ¿sí? No significa que alguien que no es judío sea malo. Lo que significa es que nosotros nos dejamos influenciar muy fácilmente. Por algo la Torah, cuando se refiere a las relaciones de pareja, por ejemplo, prohíbe que los hombres tomemos mujeres que no son de Israel y las mujeres tomen hombres que no son de Israel. ¿Sí? ¿Qué dice la Torah por allí? Porque pervertirán a tu hijo, corromperán a tu hijo, y entonces tu hijo terminará probablemente sirviendo a otros dioses. Y al final, la influencia de haber tenido precisamente la cercanía todo el tiempo de otras naciones hizo que al final a Israel empezara a caer de a poquitos en idolatría, los Baales, las Asherot, y tuvieron que venir todas estas calamidades como corrección. ¿Sí? Entonces, pues, Hashem, vamos a tener espacios dentro de nuestra casa, dentro de nuestro entorno, nuestros vecinos, que sean personas temerosas de Hashem. Que si nos tocó vecinos Goim nada más, bueno,
Está bien, no nos dejemos influenciar, sino más bien influenciémonos nosotros con cosas positivas, con Torah, con Lisbot. Y Hashem, no repitamos errores de los pasados, de nuestros antepasados. Entonces, bueno, por el día de hoy tuvimos introducción al libro de Shoftim y primer capítulo, pues Hashem. Entonces, la semana entrante nos veremos para continuar con el libro de Shoftim. Vamos un poquito más despacio porque cada vez los libros son más tupidos de Hidushim, de secretos. ¿Alguien, antes de despedirnos, tiene de pronto algún comentario sobre lo que estudiamos o alguna pregunta? O en orden nos dice nuestro amigo Shmuel. Bueno, entonces, mis amigos, no siendo más, bendito Hashem por permitirnos estudiar y nos vemos el día de mañana. Ah, bueno, recuerden que debido a que los jueves vamos a estar en clases de conversión con la mayoría del grupo, entonces el espacio que tenemos de la lectura del Zohar Kadosh lo vamos a usar según votación de todos ustedes para el miércoles. Es decir, que mañana tenemos doble estudio. De 8 a 9 tendremos el Pardes, como normalmente lo hemos hecho, y de 9 a 10 tendremos el Zohar Kadosh, la lectura. ¿Listo? Entonces, no siendo más, me despido. Laila, a todos mis amigos, nos vemos mañana. Shalom Aleichem. لا توب لتوتر